Y otra de las figuras que esperábamos en la tarde es el señor Guillermo Jeremías. ¿Cómo le va? ¿El otro es Caputo? Era el anterior era Caputo. No, Pablo Ferrari. Bueno, muy bien. Esa sí que es una figura. Sí, por supuesto. Sí, todos nosotros somos cartón pintado. ¿Le parece? Bueno, quiero ¿Qué Caputo quiere? A ver, dígame. Déjame decir algo de lo que pasó. Sí, Después, por favor, diga todo lo que quiera. Diga todo lo que quiera. Caputo apela a un juego de palabras. Sí, yo no lo entendí todavía. No controlo precios, sino conducta. La repregunta no era una conferencia de prensa, no era una entrevista, era una ponencia. La pregunta es, ¿cuáles son las conductas? La conducta es la que aumentan los precios, o sea que lo que controla es precio. Es un juego de palabras y además a mí está bien, me parece bien que el gobierno controle los precios. El problema que tiene Caputo y lo suyo y Milei, que hoy está celebrando, citando a San Martín, es que están tan entrampados en un dogma, que es los libertarios no controlan precios, que por eso les pasó lo que les pasó con la cartelización de las prepagas. Entonces, sí controlan precios, porque las conductas que controlan son las del aumento de precios. Sí. No es la conducta de cómo se comportan los dueños de las prepagas cuando van a la cancha y gritan, insultan al árbitro. Sí. No, esa conducta no. ¿Qué conducta controlan? La de aumentar los precios, con lo cual aumentan los precios. Pequeñas disquisiciones del lenguaje que van generando creación de sentido, que cuando vos no las aclarás, ponen en referencia algo que no es verdad. Además, bueno, de algunos empresarios se podrá esperar solidaridad, pero no de todos. No, jamás. Sobre todo los que están cartelizados. Son 5. La verdad que bueno. Se ponen de acuerdo entre esos 5 y listo. Y cuando vos liberas, ahí están las consecuencias. Ya sé que habló todo el día respecto del tema, lo que todavía se está debatiendo. Pero es que podemos seguir hablando en la mucho Cámara de más Diputados. todavía. No, pero no quiero hacer más que esta referencia. La primera es que tiene media sanción y falta una Cámara. Sí. Que eso también es determinante. Segundo, que es de esperar, que de aquí hasta que se trate, quieren tratarlo la semana que viene, de urgencia. Vamos a ver. Si eso ocurre, habrá que ver cómo actúan los diferentes sectores que se ven afectados por estas medidas aprobadas. La otra cuestión, mucho de lo aprobado en esta media sanción va camino a proceso de judicialización, porque es absolutamente anticonstitucional. Con lo cual, resta esperar un aumento de la litigiosidad en el futuro, si esto se aprueba. Veremos. Habrá que esperar, aunque son signos muy preocupantes los que hemos visto. Preocupantes sobre todo porque son medidas que castigan a la mayoría de los argentinos, las implementadas, buscando la sanidad de la economía argentina. Una economía argentina que ya venía hackeada y que era producto de análisis de distintos ámbitos, incluso del Fondo Monetario Internacional, que estableció proyecciones para la economía. Y las traje, Jorge, antes de pasar al otro tema, porque quiero referenciar lo que ha venido ocurriendo con distintas economías a partir de un cuadro que el Fondo Monetario Internacional publicó en su web de noticias, que habla de las proyecciones, de lo que pasó con el crecimiento de las economías en América Latina y de lo que se viene. Y ustedes van a observar, lo dice el fondo, no lo dice alguien ideologizado, qué perspectivas hay para los países de Latinoamérica respecto del crecimiento y quiénes tienen hoy la conducción de esos países, qué ideologías son las imperantes. Así que si podemos ver el primero de los cuadros respecto de las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, obviamente allí está incluida la República Argentina. Hay un promedio general que usted puede ver de crecimiento para América del Sur que en el 2022 fue del 4%, después cayó el crecimiento. ¿Qué pasó en el 2022? Fue el rebote de la caída que hubo durante la pandemia, que se concentró en 2020 y 2021. La mayoría de las economías rebotaron, en promedio las de América del Sur un 4%. En el 2023 ya retrocedió el crecimiento en promedio de toda América del Sur a 1,5%, mientras que para el 2024 y el 2025 dice el Fondo Monetario Internacional que el conjunto de los países de América Latina van a crecer entre un 1,4% en el año que está desarrollándose y un 2,7%
casi duplicando ese crecimiento en el 2025. Proyección del Fondo Monetario Internacional. Y estamos hablando de toda América del Sur. Todo Sudamérica. Vamos a discriminar por países. Claro. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina creció en el 2022 un 5% del PBI, del Producto Bruto Interno. Ya para el 2023 se contrajo la economía argentina con la presidencia de Alberto y Cristina Fernández a un 1,6%. Es decir, si uno compara la caída de la economía entre el 2022 y el 2023 fue de 6,6, porque estábamos 5 arriba y nos vinimos 1,6 abajo. O sea que la diferencia porcentual son 6,6. ¿Qué proyecta para este año, primer año de Milei, presidente del Fondo Monetario Internacional? Un retroceso que duplica casi lo que pasó el año anterior. Este año el Producto Bruto Interno de la Argentina tendría una caída del 2,8% según el Fondo Monetario Internacional, que a su vez proyecta una recuperación para el 2025. Esperemos que estemos aquí, Jorge, en el 2025 para ver si es cierto, porque todos son proyecciones. Seguro. Dice, seguro. Si pasa esto, esto y esto, va a pasar lo otro. Claro. Vamos a algunos de los países. Sí. Vamos a los más conocidos. A ver. En Brasil, crecieron el 2022 el 3%, después del rebote de la pandemia. Siguieron creciendo un 2,9% en el 2023, el año pasado, cuando volvió Lula a la presidencia. Este año van a crecer un 2,2% y está proyectado para el 2025 un crecimiento del 2,1%. Brasil no ha tenido, por lo menos en los últimos 3 años, retroceso de su economía, sino crecimiento, y el Fondo Monetario proyecta que para este y para el próximo año va a seguir creciendo. Elijo otro país de los que nos comparamos permanentemente. Sí. Vamos un poco al fondo de la tabla. Uruguay. Bien. Rebote del 2022 creció el 4,7%, 0,4% en el 2023, 3,7% de la proyección de crecimiento para este año. Ahí hay un presidente liberal, 2,9% para el 2025. Un crecimiento fuerte comparado. Un crecimiento fuerte de una economía. Vamos a ver quién gobierna en el 2025, porque tienen cambio de presidente a fin de año. Pero vean ustedes Venezuela, que está el país señalado, estigmatizado. Sí. Vamos a terminar siendo Venezuela, decían en su momento. Hoy casi que lo anhelamos, porque Venezuela fue el país que más creció después de la pandemia, 2022, un 8%. En el 2023 creció un 4%. En el 2024 el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de Venezuela del 4%. Nosotros vamos a retroceder este año, según el fondo, un 2,8%. Es decir, que la diferencia de PBI entre Venezuela y Argentina es 6,8%, casi 7 puntos a favor de Venezuela en la proyección del Fondo Monetario Internacional para este año, que también proyecta para el 2025 un crecimiento del 3%. Venezuela también está en el medio de un proceso electoral, va a ir a elecciones prontamente. Como ustedes ven, la mayoría de los países de Latinoamérica han crecido, y son los que elevan el promedio ese de crecimiento de Sudamérica que estamos hablando, salvo Argentina, que atraviesa un periodo de retroceso que viene del año anterior de su economía y se proyecta para este año del orden del 2,8%. Pero en los extremos, también el Fondo Monetario Internacional habla de un problema de nuestro país. Mientras la mayoría de los países tienen estabilidad en sus números macroeconómicos, crecen poco o bajan poco, pero siguen creciendo. Argentina tiene un problema que pasamos del 2022, de un crecimiento del 5% del PBI, a una caída del 1,6%, a otra caída del 2,8% y volveríamos a crecer otro 5%. Una sinusoide. Espasmos económicos, producto de que viene uno y hace un paquete de medidas que van en un sentido y viene otros que se van para el otro lado, desacomodan toda la economía y así nos va. Ojalá, porque estas son proyecciones. Las 2 primeras columnas son realidades. Lo otro es... Ya pasó. Lo otro está por verse. Lo otro está por verse y además son proyecciones. Es muy difícil que cambie el sentido de lo que ocurra en este año 2024, porque ya las cartas están echadas y puede que incluso se profundice la recesión.
porque vemos que muchos sectores están siendo afectados por las medidas tomadas por Milei, que según ellos dicen son necesarias para recuperar a la Argentina. Ojalá que ese 5% que se proyecta para el 2025 sea real, sea real. No es que es un pronosticador certero, no da en el blanco permanentemente el Fondo Monetario Internacional, porque además es un organismo político que sesga sus análisis. Pero, hago esta aclaración, si es un organismo político y sesga sus análisis, tienen la vereda de enfrente a Venezuela. Sin embargo, a Venezuela lo da creciendo con valores por encima de la media del crecimiento de todos los países de Sudamérica. Paso a otra cosa. Bien, me llama la atención el 2,8% y que sea del Fondo Monetario Internacional. Imaginé que con el vínculo que hay con el gobierno de Milei... Que nos iba a alentar, nos iba a aplaudir. No, que tal vez este número, porque bueno, uno se pregunta cuáles serán los efectos de todas las medidas que se han tomado, ¿no? Bueno, el fondo ya les ha advertido a Javier Milei lo suyo. Ojo con las medidas que están tomando porque... Aprietan demasiado. Aprietan demasiado y se están saliendo al pasto. Sí, ¿no? sí. Creo que en la reunión del fondo hablaron estos términos, en inglés, todo en inglés. ¿Sí? Se están yendo al pasto, muchachos, te dijeron. Sí, ¿no? Mejor no le digo... Con el castigo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. De todas maneras, es muy posible que Milei se enoje con esta proyección en el Fondo Monetario Internacional, porque se enoja con todo lo que no dicen lo que él quiere. No sé si se los va a decir públicamente descalificándolos, insultándolos, porque estaría necesitando que le mande algunos dólares. ¿no? Y eso están golpeando la puerta. Pero bueno. Hago un punto allí sobre llovido mojado, porque esta situación nos pone a la Argentina en un escenario en donde empezamos a ser caros en dólares para los que vivimos en este país y para los que vienen de afuera. Hace un par de jornadas, INDEC dio cuenta de lo que pasó en las vacaciones, los números de las vacaciones. En el mes de febrero, qué pasó en el segundo mes del año. Mucha gente no salió en enero porque tenía problemas, bueno, no sabía muy bien cómo iba a jugar la economía. Sí salió en febrero, no sé si usted se fue de vacaciones en febrero a algún lado, para ver en qué colectivo lo incluyo. Pero el INDEC informó que bajó en el mes de febrero un 7% el total de viajeros comparado con igual mes del año anterior. En la combinación de viajeros residentes, lo que vimos en la Argentina, el turismo de cabotaje, con los no residentes, con los que nos vienen a visitar. Ese 7% es el componente de la media de los dos, de los argentinos que viajaron dentro de la Argentina y de los extranjeros que vinieron a visitarnos a la Argentina. Cuando uno mira solamente la estadística de los argentinos que viajaron, el 7% casi se duplica, porque es el 13%, 12,9% de argentinos se movilizaron en febrero. Es decir, comparado a febrero del 2023, que no fue un buen año tampoco, porque ya lo vimos en la estadística anterior, que no fue un buen año para la economía en el 2023. Sin embargo, en febrero del 2024 viajaron un 13% menos, 12,9% menos de argentinos. O sea que hay casi un 13% de argentinos que no se fueron de vacaciones en febrero. ¿Dentro del país? Dentro del país. Bien. Dentro del país. Estamos hablando de los viajeros en la Argentina. Bien. ¿Qué pasó con los no residentes? Bueno, ahí creció. Los extranjeros que vinieron a la Argentina en febrero, cuando todavía no estaba consolidada la inflación en dólares, 17,3% creció la cantidad de extranjeros que vinieron en febrero de este año comparado con febrero del año anterior. Voy a mencionar 3 puntos para no llenarlos de números. Vamos con Córdoba, que es la provincia desde donde estamos. Córdoba tuvo 239.250 personas menos que de visitantes. En promedio, 239.250 personas menos, comparado con febrero del año 2023, un 12,6%. De esas 239.250 que vinieron, menos que vinieron, 230.742 fueron argentinos, es decir que a Córdoba la visitaron 250.000 de argentinos menos en febrero. Ese es un número tremendo. 250.000 personas menos. Piensen ustedes que eso es restaurantes, cabañas, entretenimiento, teatro, de todo. De todo. De todo.
¿Cuántos extranjeros más llegaron a Córdoba durante el mes de febrero? Un 13,1% más comparado con febrero del año anterior. Llegaron 8.508 extranjeros más. Pero esa cifra viene decreciendo. El lugar que mayor impacto tuvo de turismo en retroceso en febrero fue el norte argentino. Salta, Jujuy. Lugares muy visitados también por el turismo internacional. Exactamente, 15,7% en total, 151.731 personas menos. El promedio de argentinos que dejaron de visitar ese sector de la República es el 16,2%, mientras que el norte argentino empezó ya a registrar menos visitas internacionales. Fue el único lugar, salvo la provincia de Buenos Aires, que tuvo un retroceso de visitantes argentinos, extranjeros, 18.652, un 12,4%, que muchos están viendo que esa va a ser una señal de lo que viene, porque ya lo contamos aquí, Jorge, que costaba comer tan caro en Buenos Aires como en París, en Madrid, en Londres. Sí. Bueno, los extranjeros que antes venían porque les convenía la Argentina, porque era barato, ya le pusieron el freno y están buscando otro destino. Por último, Cuyo también retrocedió muchísimo en el turismo receptor, 131.727 personas menos recibieron, 105.000 son los argentinos que no viajaron a Cuyo en este febrero, un 19,2%, 26.595 extranjeros menos llegaron a la provincia de Cuyo. Una fuente de ingresos para la República Argentina muy importante, como son los dólares, empezaron también a escasear, Jorge. Hay que preguntarse, una economía, y es sentido común, no soy ningún teórico de la economía, con esto cierro, una economía que no le conviene a los argentinos porque no se pueden ir de vacaciones, pero tampoco le conviene a los extranjeros porque les resulta muy caro. ¿No tiene en sí mismo algún interrogante? ¿A quién le conviene esta economía? Si a los que tienen dólares no les conviene y a los que tienen pesos tampoco les conviene. Se lo dejo como pregunta y le deseo feliz Día del Trabajador y a las trabajadoras también de toda la República Argentina. Así son las cosas. Gracias, Guillermo, muy amable. Felicidades. Hasta el jueves. Que lo pases lindo.